9 de la mañana con 37 minutos. Continuamos en el mundo de la mujer. Agradecemos al público que siga sintonizado con nosotros. La siguiente media hora del programa va a ser de veras de gran interés para todo el público, porque se van a abordar temas sumamente importantes. Todos mal que bien tenemos unos riñoncitos, que los cuidamos a veces muy poco, que los atendemos muy poco. Algunas otras personas están más conscientes de que tienen sus riñones porque ya los tienen afectados. En fin, que esto será muy, muy completo en cuanto a información para quienes nos escuchen. Agradezco al Instituto Nacional de la Nutrición, doctor Salvador Subirán, su presencia a través de Cristóbal Guerrero, quien coordina estas entrevistas y quien trae esta mañana dos magníficos invitados. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, Pati. Perdón. ¿Sí? No, es que ya está, es un síndrome. No, lo que pasa es que vengo peleando con Pati y por eso me quedé con el nombre de Pati. Es que ayer le pasó eso al doctor Aguilar Guerrero. No me digas. Sí, entró al aire y me dijo, buenos días, Pati. ¿Qué tal si me cambio de nombre? No. No. Está bien. Yo quiero presentarte, mira, al doctor Juan Alfredo Tamayo Orozco. Él es jefe del metabolismo mineral del Departamento de Nefrología del Instituto Nacional de la Nutrición. Quiero presentarte también al doctor Ramón Paniagua, presidente del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, Asociación Civil. Ellos nos van a hablar sobre aspectos nefrológicos en México, particularmente sobre nefropatía diabética. Bueno, pues al doctor Paniagua ya lo habíamos tenido en alguna ocasión aquí en el mundo de la mujer. Bienvenido nuevamente. Buenos días. Se le ve muy bien, doctor. Muchas Qué gracias. bueno que nos acompañe. Y hoy vamos a conocer todos juntos al doctor Tamayo Orozco. Es, pues definitivamente también una eminencia, y como todos los doctores que son así grandes en lo suyo, tiene una sencillez que caracteriza siempre a la gente grande. Así que agradezco que nos acompañe, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, Janet. Gracias por invitarnos. Oiga, doctor, hablando de los aspectos nefrológicos en México, ¿cómo andamos? Pues fíjese que tenemos un gran reto como especialistas en esta materia, porque los riñones son muy silenciosos, como usted bien decía al comienzo del programa. No nos avisan que están enfermos sino hasta que tienen ya una enfermedad relativamente avanzada. Entonces, con el tiempo, los especialistas en la materia pues hemos ido detectando o diseñando formas de conocer más tempranamente qué pacientes tienen sus riñones sanos, y los que ya los tienen enfermos, evitar que se deterioren, ¿no? Porque una vez que el riñón empieza a tener enfermedades, suele silenciosamente ir perdiendo su capacidad funcional hasta que se vuelve insuficiente. En muchas ocasiones detectamos a los pacientes enfermos del riñón en insuficiencia renal, o sea que ha transcurrido mucho tiempo antes de que sus riñones dijeran que están enfermos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la nefrología mexicana pues ha progresado notablemente, ¿no? Porque ahora detectamos a los pacientes mucho tiempo antes de que tengan sus riñones insuficientes. Afortunadamente. Gracias a Dios. Sí, porque en esto de la medicina, entre más tiempo se gane, mejor, ¿verdad? Para sí, todos. La prevención en medicina es la materia actualmente, ¿no? Más que la curación, la prevención, la detección oportuna de las enfermedades. Exactamente. Sería interesante también abordar el aspecto de la nefropatía diabética, que pues a veces nada más lo vemos así como un término, pero no sabemos realmente a qué se refiere, doctor. ¿Cómo no? Fíjese que los pacientes con diabetes tienen más riesgo que los pacientes que no padecen una enfermedad sistémica. La diabetes es una enfermedad que afecta a todos los órganos. Pero cuando el riñón participa de ese daño, el daño diabético, entonces hay una serie de alteraciones en la salud del individuo que eventualmente lo van a llevar a una catástrofe que es la insuficiencia renal. Y precisamente tocar el tema es muy, muy importante, porque más del 30% de los diabéticos, sean dependientes o no de la insulina, en el curso de su enfermedad van a tener una insuficiencia renal o una alteración del funcionamiento de los riñones, a la que denominamos nefropatía diabética, que es esta enfermedad que complica el panorama ya de por sí muy difícil del paciente con diabetes. Decía usted que entonces es más o menos el 30% de las personas diabéticas que caen en este problema. Así es. Vamos al corte, regresamos con más de la información. Sus preguntas también, ahora que tenemos la presencia del doctor Tamayo y del doctor Paniagua, pues serán contestadas aquí directamente si nos llaman al 510-10-18, 521-26-48 y 521-83-73. Regresamos en un momento.
Sí, la voy a invitar a hacer sus compras en la tienda Aurrerá más cercana. Ahí podrá encontrar entre ese gran surtido de productos justamente lo que la familia necesita. En el departamento de abarrotes está toda la línea de galletas 3 estrellas con precios magníficos. Las galletas morelianas marca 3 estrellas cuestan normalmente 4,750 pesos. Sin embargo, ahora están en oferta a solo 3,325. Si hacemos cuentas, obtenemos un ahorro total de 1,425 pesos. Entonces, le repito, toda la línea de galletas marca 3 estrellas está ahora con oferta. Para sazonar muy bien todos los platillos, Aurrerá tiene el consomé de pollo solo, de 500 gramos a 5,260 pesos. Bueno, pero como ahora está en oferta, usted paga solamente 3,680. Si hacemos ahí una sencilla resta, nos damos cuenta que el ahorro total que obtenemos en su compra es de 1,580 pesos, consomé de pollo solo. La mermelada, esa no puede faltar ahí en el centro de la mesa, en el desayuno, en la merienda. Mermelada de fresa marca Kraft de medio kilo. Su precio normal 5,315, ahora en oferta a 3,690. Entonces el ahorro total es de 1,625 pesos hasta el 14 de noviembre estos precios. Ver para creer. En Aurrerá, surtido y ahorro total. Compruébelo. Son las 9 de la mañana con 44 minutos. Continuamos en esta sección del Instituto Nacional de la Nutrición, doctor Salvador Subirán, con el tema nefropatía diabética, teniendo como invitados al doctor Juan Alfredo Tamayo Orozco y al doctor Ramón Paniagua. Ya nos explicaba el doctor Tamayo qué es la nefropatía diabética, a quiénes afecta realmente este padecimiento, en qué cantidad, en qué porcentaje. Nos decía que el 30% aproximadamente de los enfermos diabéticos llegan a tener problemas en sus riñones. ¿Cómo empiezan a tener estas manifestaciones de enfermedad? Fíjese que es muy curioso porque, por una parte, hay manifestaciones que son muy claras en la orina. La orina de estos pacientes tiene más albúmina que la que los normales. Entonces, la presencia de esta gran proteína hace que se rompa la tensión superficial en la orina y es una orina que se vuelve muy turbia y una orina espumosa. Con la pérdida de la albúmina, también se pierde la capacidad en el cuerpo de retener el líquido en nuestros tejidos. Entonces se hinchan los pies, se hinchan las manos, empiezan a hincharse un poquito los párpados por la mañana y la presión arterial suele subir un poquito. No mucho, no unos arrangos así de necesitar medicamentos. Pero el paciente que tiene diabetes y empieza a tener estas manifestaciones que acabo de mencionar, pues tiene un dato de alarma muy franco, de la aparición de albúmina o proteínas en la orina, la presencia de hinchazón en sus pies o en sus párpados, en sus manos, y la elevación discreta de la presión arterial. Eso alerta siempre al médico que ve diabéticos para buscar una enfermedad del riñón secundaria a la diabetes. Ahora, nuestros amigos diabéticos podrían de alguna manera evitar que hubiera este tipo de complicaciones. Sí, fíjese que desde que se instala la diabetes, en el momento en el que se diagnostica un paciente como diabético, existen algunas pruebas que los especialistas en riñón o en medicina interna conocemos ya muy bien, que nos permiten definir qué paciente va a tener más riesgo que el otro para desarrollar esta enfermedad. Un aumento del funcionamiento de los riñones por arriba de lo normal en cuanto se instala la diabetes y la presencia de cantidades pequeñitas de esta proteína que le mencionaba del albúmina en la orina, son indicadores pronósticos de que ese paciente en particular está en riesgo de desarrollar la enfermedad. El que se manifieste en un paciente con hipertensión arterial o diabetes ya de por sí lo coloca en un riesgo mayor para desarrollar la enfermedad. Entonces, vamos a decirlo así, los médicos paramos las antenas en el momento que vemos a un paciente que recién se le diagnostica con diabetes, le medimos cómo funcionan sus riñones, si filtran más de lo normal, si tiene albúmina en la orina en cantidades pequeñitas, y registramos cuidadosamente los antecedentes de presión arterial, porque son las 3 causas más frecuentes que llevan a un paciente diabético a que desarrolle enfermedad de sus riñones. Desde luego, en un diabético de más de 10 años de enfermedad, siempre ponemos mucha atención en estas mismas alteraciones, ¿no?, que fácilmente pueden ser reconocidas en cualquier consultorio médico. Entonces, nos interesa muchísimo que el diabético pida incluso de su médico el que busque proteínas en su orina, el que le tome la presión arterial,
y el que mida cuánto filtran sus riñones, ¿no? Porque de esa manera podemos detectar muy a tiempo a un paciente antes de que pierda el funcionamiento de sus riñones. ¿Llevarán un cuidado especial, aparte de su enfermedad de la diabetes? ¿Llevarán algún cuidado especial? Sí, por supuesto. Fíjese que desafortunadamente cuando uno deja a un paciente así, sin ningún tipo de cuidado especial, los riñones tienen la capacidad de ir perdiendo sus filtritos. Esto es una historia muy interesante, porque nacemos con 2 millones de filtros en nuestros riñones. Los riñones filtran la sangre, pero tienen la capacidad de adaptarse muy bien a la pérdida progresiva de filtros. Así es de que, por ejemplo, si usted ya nada más tiene 800,000 filtros, esos filtros crecen, se vuelven como titanes, ¿no? Y trabajan horas extras, vamos a decir así, para constituir una buena función renal. Y eso los va deteriorando lentamente. Si nosotros les disminuimos el trabajo a estos riñones, que ya no están con 2 millones de filtros, sino que tienen, vamos a decir, 1 millón de filtros, el 50% de lo que llamamos la reserva renal. Entonces, si nosotros les disminuimos el trabajo a esos filtritos, los conservamos por siempre. Le evitamos que se deterioren. ¿Cómo podemos hacer eso? Recientemente hay 2 o 3 aspectos muy nuevos. Por ejemplo, podemos dar una medicina que disminuya la presión de los filtros, la presión con la que trabajan los filtros. Hay unas sustancias que se llaman inhibidores de la enzima convertidora. Es una enzima que tiene en nuestro cuerpo y que al inhibirse podemos disminuir el trabajo de los riñones. Podemos hacer algunas modificaciones discretas de la dieta, de nada restrictivo. Simplemente modificar los hábitos de la dieta de los enfermos diabéticos y, por supuesto, controlar mucho más estrictamente la glucosa. Y estas 3 medidas simples pueden evitarle a una persona que ya tiene enfermedad de sus riñones llegar a lo que se llama la insuficiencia renal del diabético. Eso sí es peligroso. Eso es muy fatal, eso es muy difícil de mejorar. No quiere decir que sea mortal, pero sí muy difícil de tratar. Exactamente. Ahora, cuando ya se diagnostica una nefropatía diabética, doctor, ¿qué posibilidad hay de que se recupere ese paciente? Lo que hacemos los médicos es que medimos, los especializados ya en riñón, les medimos con todo cuidado qué reserva tienen. Y no es lo mismo tratar a una persona que tiene un 20% de reserva de riñones a una que tiene 5% o a una que tiene 40%. Entonces, en cada una de estas etapas, que llamamos desde el número 1 hasta el número 5, hay diferentes medidas para evitar que pasen a la siguiente etapa, ¿ves? Entonces, es muy importante que el médico sepa o los pacientes sepan que su médico puede evitar que el riñón siga deteriorándose. Cuando ya nos encontramos ante un paciente que tiene insuficiencia renal, con 5% ya los riñones pobrecitos no pueden hacer su trabajo, ¿no? Entonces lo que hacemos es sustituir la función de los riñones, los rehabilitamos. El diabético particularmente tiene alguna serie de problemas en otras partes del cuerpo que tenemos que valorar para rehabilitarlo, ¿no? Aquí estamos hablando no de una curación del riñón, sino una rehabilitación del paciente como un todo, en insuficiencia renal avanzada. Pero el concepto que yo le quisiera dejar a nuestros radioescuchas es que sí podemos evitar, si detectamos a tiempo, la insuficiencia renal. Y que si ya hay insuficiencia renal por diabetes, podemos rehabilitar muy bien a las personas. Ahí es donde entran los tratamientos, ahí es donde entran las diálisis y las hemodiálisis y todo eso. Así es, exactamente. ¿No? ¿Nos puede hablar de eso después de un corte comercial? Con todo gusto. Son las 9:51, regresamos. En Aurrera hay un extenso surtido en productos, claro, en todos los departamentos, y usted podrá elegir lo que realmente necesita. En el departamento de artículos para el hogar encontramos en oferta todos los utensilios y accesorios, como abrelatas, sacacorchos, deshuesadores de aceitunas, destapadores. Todos esos artículos tan útiles están a muy buen precio en las tiendas Aurrera. Todos los utensilios y accesorios para el hogar a precio sensacional. Ya que hablamos del hogar, podemos aumentar el número de contactos que hay en la casa. Sí, en Aurrera toda la línea de contactos marca Legrand
tienen ahora precios rebajados. También están en oferta toda la línea de apagadores y accesorios marca Legrand. Así que aproveche, vaya a su tienda Aurrera más cercana. Son ofertas válidas hasta el 14 de noviembre. Además de estas ofertas, claro, en Aurrera usted encontrará muchas más. Ver para creer. En Aurrera, surtido y ahorro total. Compruébelo. Son las 9 de la mañana con 53 minutos. El tema esta mañana, por parte del Instituto Nacional de la Nutrición, nefropatía diabética, con la presencia del doctor Tamayo Orozco y el doctor Paniagua. Hablando ya de tratamientos para los enfermos, decía usted de las diálisis y de las hemodiálisis, que pues las veces que yo he tenido contacto con alguna persona que le hacen este tipo de tratamientos, pues dicen que es algo tremendo y me imagino que también muy costoso, ¿no? Sí, fíjese que esto es una cosa que, vamos, la diálisis y la hemodiálisis tiene en nuestro medio muy mala imagen, porque desde luego pues se representa un tratamiento de salvamento, ¿no? Salvamento de una función renal que se perdió por completo. Aquí hay que aclarar muy bien que no cura los riñones, la diálisis, nada más nos ayuda a desintoxicar el cuerpo de un paciente que los riñones ya no desintoxican. ¿Ve? Entonces, cuando se pierde el funcionamiento de los riñones, el cuerpo se envenena. Y si uno deja que el envenenamiento del cuerpo, uno como médico deja, o como paciente, se descuida, y entonces piensa que el cuerpo va a curarse con medicinas o con remedios, sin funcionamiento de los riñones, pues se equivoca. ¿Ve? Entonces hay dos métodos para limpiar la sangre, desenvenenar la sangre. La diálisis que hacemos por el peritoneo, que es una parte de nuestro abdomen, a donde nosotros podemos hacer un intercambio de sustancias entre la sangre y un líquido que nosotros colocamos dentro de la cavidad del peritoneo. A eso le llamamos diálisis peritoneal. Y es, vamos a decirlo así, estar generando una orina artificial. ¿Ve? Esto lo hacen los pacientes en su propia casa y es el método más utilizado en nuestro país por sus costos. La hemodiálisis es simplemente utilizar un aparato donde se hace circular la sangre envenenada de un enfermo para filtrarla con un aparato muy especial que se llama riñón artificial, y entonces a la vuelta de 4 o 6 horas ese aparato ha limpiado la sangre del paciente, y esto hay que estarlo haciendo constantemente mientras la sangre se vuelve a envenenar, ¿eh? Como suena lógico, esta es una especie de tratamiento que no cura, simplemente rehabilita a nuestros pacientes y nos permite manejar un mucho mejor estado de salud, porque el envenenamiento que viene con la falla renal pues es incompatible con una vida tolerable, ¿no? Necesita usted dietas de un hombre tremenda, necesita usted un cúmulo de medicamentos que en un momento dado resultan totalmente ineficientes, ¿no? Entonces, por eso tiene tan mala imagen la diálisis en nuestro país, porque se empieza muy tarde, cuando el cuerpo está muy envenenado, ¿ve? Se le tiene mucho miedo, y es una imagen que debemos cambiar para lograr una mejor sobrevivencia de los enfermos. Ahora, doctor, hablando de trasplantes, en este caso, se habla mucho de trasplantes de riñones. A un enfermo diabético, ¿se le puede hacer un trasplante en un momento dado? Sí, yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes. Si a los diabéticos que empiezan con nefropatía los detectamos a tiempo, los cuidamos muy bien, nunca van a requerir ni diálisis ni trasplante. Y aquellos que desafortunadamente no pudimos detectar a tiempo y ya tienen insuficiencia renal, mientras más temprano podamos establecer un programa de rehabilitación, de desenvenenar su sangre a tiempo con la diálisis y evitar que sus ojos, que su corazón se deterioren, les podemos hacer un injerto renal, un trasplante renal, y los pacientes diabéticos van maravillosamente bien con trasplante. El trasplante de riñón en el diabético es más meticuloso, diría yo, que el que se tiene que hacer en un paciente sin diabetes. Pero no es una enfermedad excluyente la diabetes del trasplante. Desde luego los programas de trasplante en diabéticos tienen, como le dije, una selección mucho más meticulosa, porque como se trata de rehabilitar a una persona, tenemos dificultades muy serias cuando el paciente diabético está ciego, o cuando está amputado de una pierna, o cuando tiene su corazón con sus coronarias muy enfermos. Entonces no podemos hacerle un trasplante, simplemente porque su corazón no lo toleraría, por ejemplo, o porque la calidad de vida no mejoraría notablemente. Déjame hacer un corte comercial y regresamos. Claro que sí.
Vámonos a Aurrerá. Sí hay una gran variedad de productos de esos que necesitamos para preparar ricos platillos. Si vamos al departamento de salchichonería, el riquísimo queso manchego marca Bonanza está delicioso y a muy buen precio. 24,000 pesos su precio normal, ahora a 18,000. Si hacemos cuentas, el ahorro total es de 6,000 pesos en cada kilo del queso manchego marca Bonanza. 18,000 pesos, repito. Las galletas cubiertas de chocolate marca Libre también están de oferta, de 4,370 a 3,490 pesos. El ahorro total es de 880 pesos. Marca Libre. ¡Qué ricas galletas! Vale la pena que usted lleve una buena cantidad a casa. Incluso que la lleve a la oficina, porque aquí al programa nos mandaron una riquísima caja de estas galletas y la verdad volaron. El doctor Guillermo Amaro ya, de veras, como no había desayunado, empezó a sopear galletitas con café y bueno, ya no me guardaron nada, no importa. Para eso eran, para compartirlas con los cuates. Usted haga lo mismo en casa, son ofertas válidas hasta el 14 de noviembre. Ver para creer, en Aurrerá, surtido y ahorro total, compruébelo. Son las 10 de la mañana en punto, continuamos en el mundo de la mujer, ya nos quedan solamente unos minutos para seguir con el tema de nefropatía diabética. Han llegado incluso algunas preguntas rápidamente. Nos llamó doña Eva Terraza de la colonia Esmeralda. ¿En qué consiste tener un riñón en esponja, doctor? Esa es una normalidad del desarrollo del riñón. ¿Anormalidad? Es una anormalidad, es una variedad de riñón diferente que los demás. ¿Es malo? Sí, eventualmente puede desarrollar insuficiencia renal. Casi siempre son pacientes que pierden la capacidad para mover ácidos en el cuerpo y entonces forman piedritas en el riñón, que es un padecimiento un poco diferente. Así es. Entonces hay que estar en tratamiento. Sí, ellos tienen necesidad de tratamiento especializado. Don Juan Ponce Guerrero dice, ¿cómo se puede diferenciar un edema cardíaco de un edema renal? Son relativamente simples de diferenciar. El corazón, cuando no puede bombear la sangre, haga de cuenta que forma una rémora de sangre en el territorio de las venas. Entonces, los edemas del cardíaco son muy fácilmente diferenciables de los edemas del riñón, que son por otro mecanismo totalmente diferente. Como decíamos, el riñón no puede eliminar la cantidad necesaria de líquido, y entonces los pacientes tienen una gran hipertensión arterial y otras características que a los médicos nos hacen diferenciarlo muy fácilmente. Bien, doctor. Antes de hablar del Congreso de Nefrología que van ustedes a llevar a cabo, me gustaría saber, realmente, lo mencionó someramente hace un momento, los pacientes que tienen nefropatía diabética tienen una calidad de vida buena. Si los detectamos a tiempo, Janet, y es lo valioso de estos medios de comunicación. El diabético debe tener más cuidado que los no diabéticos de sus riñones. Y si los detectamos a tiempo, su calidad de vida no tiene por qué ser distinta que la normal. Y pueden tener larga vida. Larga vida. Tienen que aprender a vivir con esa enfermedad, ¿verdad? Exactamente. Que no tenemos que enseñar a vivir. Exactamente. Eso es importante. Me llega otra pregunta, la señora Santiago dice, a su sobrina de 16 años le van a hacer trasplante de riñón. Lo va a donar la mamá de la niña, pero ya tiene la urea en la sangre, ¿está correcto? Sí. Y el potasio lo tiene alto. ¿Qué posibilidades hay de que el organismo de la niña acepte este riñón? Todas. Es decir, esta niña tiene el envenenamiento del que hablábamos. La diálisis la va a mantener muy bien mientras se puede hacer esa operación maravillosa que es el trasplante, que la va a rehabilitar. Entonces, su pronóstico es muy bueno. Bueno, claro. Perfecto. A ver, doctor Paniagua, van a decir que ya van como 3 veces que lo presento y nada que platica, ¿verdad? Efectivamente. A ver, platíquenos del Congreso de Nefropatía, de Nefrología. Será sumamente interesante que usted invite a quienes estén interesados pues para acudir. Así es, Janet. Tenemos los médicos, los nefrólogos, como todos los médicos, una preocupación continua por estar actualizados y ofrecer a nuestros pacientes todos los avances que se logran en la ciencia médica. El Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas reúne investigadores básicos, clínicos, cirujanos de trasplante. Entonces, en nuestro congreso se tratan de manera integral todos estos problemas, y tanto desde el punto de vista médico como también por algunos personales auxiliares, trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos,
que nos ayudan al bienestar de nuestro paciente. En esta ocasión, del 4 al 7 de diciembre, en la ciudad de Iztapa, Zihuatanejo, vamos a tener otra reunión. Esta reunión, pues como todos los años, reúne todo este personal de más alto nivel académico y nos va a permitir un intercambio muy importante de nuevas tecnologías, de los medicamentos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Entonces, todos nuestros amigos que están interesados, los médicos, la gente también relacionada con la atención del paciente renal, están desde luego invitados y pueden dirigirse a nuestras oficinas para recabar mayor información. ¿A dónde pueden llamar, doctor, para pedir mayores informes? Porque vaya, decimos 4 de diciembre, pues es ya. Nuestros teléfonos son el 573-2911, la extensión 273, y ahí pueden recabar toda la información, con mucho gusto se las proporcionamos. Del 4 al 7 de diciembre. Del 4 al 7 de diciembre en la ciudad de Iztapa. Va a estar delicioso. Esperamos que además de delicioso, muy productivo. Productivo, eso va a ser fundamental. Muchísimas gracias, doctor Paniagua, por hacer esta invitación al público. Gracias. Esta invitación a los especialistas y a los doctores que, pues, más que nada, ¿verdad? Necesitamos médicos muy capaces, ¿verdad, doctor? Así es, Janet. Mil gracias por invitarnos. Que le vaya muy bien. Claro que sí, aquí estaremos cuando nos invite. Pues ojalá que muy pronto para que nos platiquen qué ocurrió en este congreso, ¿no? Siempre salen cosas muy positivas y que como para información para el público puede ser interesantísimo. Doctor Paniagua, de este lado, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Tamayo, que le vaya de maravilla. A usted bien, Cristóbal, muchas gracias. Pues nada, ya no te voy a decir Patria. Por favor, porque me da la tos. Sí, ya vi. En un ratito regresamos con la geriatría y el doctor Guillermo Amaro, que ya está por aquí. ¿Tenemos las galletas, doctor? Ándale, véngase a trabajar. Primer resumen de ofertas de nuestro patrocinador Aurrera, y le voy a hablar de algunos de los productos que están a muy buen precio. Vaya a su tienda Aurrera más cercana, señora. Ya voy haciendo una listita. Hoy muy temprano le dije que en el departamento de carnes está la chuleta de cerdo a 13,900 el kilo, la panza de res riquísima 3,490, el pepino a 1,290, estoy en el departamento de frutas y verduras, y la pera de Anjou a 5,990 pesos. Si ustedes van al departamento de salchichonería, también van a encontrar el paté de hígado de cerdo o de pollo de la marca Cinta de Oro de 15,500 a 12,400 pesos. O sea que por cada kilo estamos obteniendo un ahorro total de 3,100 pesos. Las chuletas ahumadas de la marca Handa, también en el departamento de salchichonería, están rebajadas en su precio de 23,200 a 14,500, ahorro total de 8,700 pesos. La pierna adobada marca Handa, de 27,000 a solamente 19,500 pesos kilo. El ahorro total es de 8,400 pesos y son precios válidos hasta el 14 de noviembre. En el departamento de abarrotes encontramos el papel higiénico marca Regio, el paquete con 4 rollos, de 4,990 a 2,994 pesos. El ahorro total es de 1,996. Oiga, ¿vale la pena que usted lleve una cantidad suficiente con este ahorro? Y las servilletas desechables marca Pétalo, el paquete con 250, de 4,450 a 2,670 pesos. Ya le hice la resta para que no se preocupe. El ahorro